Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, hoy hablando sobre las órdenes militares. Efectivamente. Mira, cuando nosotros estudiamos la Revolución Francesa, se nos inculcaba que el pueblo llano, guiado por los burgueses tan buenos y tan justos, se había rebelado contra la aristocracia por sus abusos y por su condición de parásitos, ya que no pagaban impuestos, fíjate tú. Y además se parecen a los políticos de ahora, ¿no? Luego, en el siglo XIX, hasta los folletines presentaban unos nobles avariciosos o carcas, o las dos cosas a las juntas. Y en nuestra sociedad, basada en la igualdad, ese mito heredado de la Revolución Francesa que ya citamos, y en el caso español agravado por la envidia, la nobleza tiene muy mala fama. Algunos proponen directamente la supresión de todos los títulos nobiliarios. Bueno, como sabéis tú y nuestros oyentes, pues yo soy muy carca. No voy a decir bastante carca, sino muy carca. Así que yo defiendo la nobleza, en parte pues porque es un vestigio de las sociedades tradicionales y no ha sido creada ni por políticos ni por funcionarios, y en parte como historiador. La nobleza representa un archivo de épocas pasadas y en los casos de las más altas casas nobiliarias, además, estas ofrecen pues, edificios centenarios, capillas, pinturas, esculturas y hasta bosques. El arte estaría incompleto sin las obras pagadas y conservadas por los aristócratas a lo largo de los siglos. El programa que vamos a hacer se centra en unas instituciones nobiliarias que, perdidas sus atribuciones originales, son testimonios de esa historia de España que defendemos en nuestro programa y que tú ya has anticipado, las órdenes militares. Bueno, que son... ¿Órdenes militares? ¿Qué son? ¿Pero qué son? Que se llaman en España... ¿Órdenes de caballería? No, las órdenes militares son 4. Como son los, cuatro, vale, como los presidentes de la República, la Primera República. Te he pillado, ¿eh? Vas a pillarme, claro. No confundir con las órdenes de caballería, porque ya las estaba confundiendo yo. Y las órdenes religiosas. Eso es. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Eso es. Y nuestro invitado es el profesor Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, profesor de Historia e Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Bueno, además Hipólito Sánchez, que ha estado varias veces en estos micrófonos, tiene distintos artículos científicos de historia de las órdenes militares de los siglos XIX y XX. Y además es caballero de la Orden de Montesa. Hipólito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Pedro? Nada, has visto que Pedro va a pillarme, ¿no? Va a cazarme. Me dice que son 4. 4 son las órdenes militares, ¿no? ¿Puedo bueno, meter perdona, una puntilla? Sí. Esos son como los 3 mosqueteros que eran 4. Es decir, igual hablamos de más de 4 órdenes. No lo sé. Bueno, aquí ya estamos tentando a nuestros oyentes para que se queden esta tarde de domingo con nosotros. Metiendo un poco la puntilla, efectivamente, las órdenes militares españolas son 4. O fundamentalmente han sobrevivido 4. Pero hay también 2 internacionales. Que una extinguida, la del Temple, y después la del Santo y la de Malta. Está la Orden del Santo Sepulcro, pero la Orden del Santo Sepulcro es una cosa especial, no es exactamente una orden militar. Sí es una orden de caballería, pero tiene no me quiero meter mucho porque honradamente el estatutos que tiene ahora no sé exactamente cuál es. Es decir, que hay las 4 españolas y 2 internacionales. Sí. Una ya desaparecida, que es la del Temple, ¿no? Efectivamente. Y luego está ya la de Malta. La de Malta y después el Santo Sepulcro, que es pontificia. No exactamente. Es y no es pontificia, porque tiene... ¿Qué cosas hacen los curas, la verdad? Es muy complicado porque la Orden de Malta es soberana Orden de Malta. Es decir, ellos se consideran un Estado. Dependen del Papa... que les manda un cardenal, digamos, pero tienen un gran maestre todavía. Tienen un gran maestre, emiten sellos, etcétera, porque durante mucho tiempo... Tienen pasaporte diplomático. Exactamente, y tienen embajadores. Es decir, va por... Bueno, y después hay cosas que sobreviven, porque, por ejemplo, todavía sobrevive la famosa Orden Teutónica. No me digas. Y todo, sobreviven 2 ramas. Sí. Sobrevive exclusivamente la parte eclesial, que la tenemos en Austria, sobre todo, o sea, monjas y clérigos,
Y la parte militar, curiosamente, ha sobrevivido la rama protestante, que queda en algún que otro caballero. No sé ahora mismo cómo están, honradamente. Lo que sí sé que en el centenario o en una de las celebraciones que hizo la Orden de Calatrava, precisamente en Calatrava la Vieja, pues hará 20-30 años, aparecieron 2 señores con un uniforme perfectamente puesto, con 2 bigotazos enormes, con una pinta de alemanes que no podían con ellas, que eran de los últimos que quedaban de la Orden Teutónica. Porque ¿esta Orden Teutónica de quién depende? ¿O quién crea caballeros? Ahora mismo, no. Dependen, creo, de un duque o de un conde prusiano. O sea, nombran, se volvieron protestantes, obviamente, se convirtieron al protestantismo y crearon, digamos, una especie su propia rama. Su propia rama nombran un gran maestre y nombran una serie de cosas. Ojo, que algo así pasó con la Orden de Malta. La Orden de Malta, la internacional, que por cierto realiza una labor impresionante. Tiene hospitales, tiene leproserías, tiene... en Alemania es muy común ver en las ambulancias, en vez de la Cruz Roja que llevan, la Cruz de Malta. Sí. O sea, los malteses tienen una labor impresionante. Pues está la grande, que es la Orden Católica, pero después... esa orden también contra la Reforma se dividió y hay una orden de Malta protestante, los johanitas los llaman, que por cierto se llevan muy bien con esto del ecumenismo y tal, pues con la orden católica. Muy bien, volvamos a España y a las órdenes militares que, Javier, no me has dicho cuáles son. No, ¿cuáles son? Bueno, yo sé, hay una vamos a ver, empecemos. Santiago, Alcántara, Montesa y Calatrava. Eso. Ya está, ya hemos cubierto el cupo de preguntas de trivial para ahí. Santiago, Alcántara, Montesa y Calatrava. Y Calatrava, la más conocida es la de Santiago, a la que pertenecieron pues, personajes como el pintor Velázquez, el escritor Quevedo y el navegante Fernando de Magallanes. Pero la primera pregunta, Poli, es... tenemos órdenes militares y órdenes religiosas. ¿Tienen algún vínculo en común? Porque... Sí. Vamos a ver, el tema de las órdenes militares nace a partir de Bernardo de Claraval, de una obra sobre de Milites Christi, creo recordar que se llamaba, en la cual aboga la creación de unos monjes soldados. O sea, que el monje religioso podía luchar. Eso era una especie de herejía en la época, en el sentido de que realmente la teología católica respecto a lo que es los religiosos era muy pacifista. Por ejemplo, en la Edad Media... Muy pacífica, más que pacifista. Bueno, quizá te acepto ese matiz. Es decir, un sacerdote, o si cometía algún crimen, si derramaba sangre, etcétera, pues durante X años no podía celebrar misa, no podía hacer una serie de cosas. Y cuando, por presión del Islam y sobre todo por a San Bernardo probablemente se entrevistó con Hugo de Payens, el que será el gran maestre de los templarios, y por presiones de los resultados de la primera cruzada, San Bernardo de Claraval consiguió del Papa el permiso para que los clérigos lucharan. Y ese es el origen, digamos, de las órdenes militares. Es decir, en una orden de caballería normal, si tú te haces caballero, mejor dicho, vamos a emplear lenguaje técnico, te cruzas caballero, a ti te cruzan, a ti te ponen la espada en el hombro, en la cabeza, besas el pomo, te ponen las espuelas, te ciñen la espada, etcétera, etcétera, etcétera. En una orden militar te hacen eso y además tomas hábito. Tomas hábito significa que te desprendes de lo que lleves y te colocas el hábito de la orden. Son a la vez militares, caballerescas y religiosas. Es decir, tienen las dos cosas. Entonces, ¿tendrán también los votos de las órdenes religiosas? Sí. Tienen obediencia. Ese sí que es difícil. Yo creo que es muy complicado obedecer. Antiguamente a nuestro gran maestre, actualmente al administrador perpetuo de las órdenes militares, que es Su Majestad el Rey. En España. En España.
Obediencia, pobreza de espíritu y pobreza que no hay que hacer una exhibición de riqueza nunca, para nada, o sea, hay que guardar las cosas en su sitio, y después castidad conyugal. Antiguamente no era así. Antiguamente, hasta el siglo XVI, la mayoría de las órdenes, los caballeros residían en conventos y guardaban sus votos, y el de castidad era de castidad de verdad. A partir del 16 se les da la famosa bula del casar, a partir del cual ya pueden casarse, entonces ya un poco cambia. Pero en el siglo XVI ya estamos en una época donde las órdenes militares ya había terminado la Reconquista y ya pierden algo o gran parte de su función militar. O sea, las órdenes militares nacen en Europa a principios del siglo XII, sí, con la primera cruzada. O sea, es una necesidad, digamos, militar. Sí. O sea, hay que llevar tropas al frente y vamos todos. Aquí, laicos y clérigos. Y además, hay que tener en cuenta que la principal unidad eran los caballeros. Un caballero era muy complicado de mantener. Un caballero es como un tanque actualmente. O sea, necesitas X soldados detrás para reparaciones, combustible, etcétera. Con un caballero era lo mismo. Tú necesitas varios caballos de repuesto para empezar. Necesitas una armadura, bueno, que en este tiempo era cota de malla, pero podía ser el sueldo de un campesino durante un año. Es decir, eran muy caros. Y hay que dar de comer al caballo. Exactamente, y a los mozos que hay detrás, y al sargento que tengan. Luego, eso hace falta técnicos, por llamarlos de alguna manera, que reparen la armadura, las espadas, lo que hemos visto en El Señor de los Anillos, hay que forjar espadas. Y encima hay que subir al caballero al caballo. Sí, pero y bueno, levantarlo si cae. Pero ojo, eso ya es en el siglo XV, cuando hay unas armaduras de narices, vamos, de esos de allí forrados. De hecho, el concepto que manejan es el concepto de lanza. Una lanza es un caballero, bueno, según sea una lanza aragonesa, castellana, francesa, es un caballero más X peones, por así decirlo. Entonces, eso es muy caro. Para sostener un caballero, tú necesitas una serie de territorios. Por eso, las órdenes militares todas tenían gran cantidad de tierras que iban siendo cedidas por particulares y por la corona, ya que a la corona le interesaba tener en las fronteras caballeros fijos que vivieran allí y defendieran el territorio, que es la razón de ser, por ejemplo, de Calatrava, la defensa de Calatrava la Vieja. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿por qué las órdenes militares tienen tanto poder en la Reconquista? ¿No se podía haber hecho en la zona al sur del Tajo lo mismo que en la meseta del norte? Poblar esas comarcas con campesinos a los que se les daban fuegos especiales para animarles a que se estableciesen. Bueno, es una muy buena pregunta. Te voy a intentar responder, pero no estoy seguro si es correcto lo que te voy a decir. Lo que pasa es que cuando la reconquista del norte al norte del Tajo es mucho más fácil por cuanto está más lejos de Córdoba y de los centros del sur. Pero ¿qué pasa? Que según vas bajando, para empezar, cada vez que los musulmanes se ven en peligro, llaman a sus correligionarios almorávides, almohades y benimedines, que estaban absolutamente fanatizados, adelante, a que entren. Y ya sabéis lo que le pasó a Alfonso VIII, al Arcos. Al Arcos fue un desastre de batalla donde murieron, por ejemplo, el maestre de Santiago y el de Calatrava. Es decir, además al Arcos fue poco después de la reconquista de Toledo. Sí, y casi cae Toledo ante los almorávides. O sea, eran zonas peligrosas en ese momento, hasta de fronteras móviles, inestables, hasta las Navas de Tolosa. En las Navas de Tolosa, que ya le damos, con perdón, una manita de leches conveniente a los... Ariel, sácale la tarjeta a Poli por aquí ser un... no ser pluricultural, multicultural, ni políticamente correcto. Eso es. A ver. En fin, a los almorávides y se quedan en lo que es Andalucía. Exactamente. Además, hay que destacar que llegaban los almorávides y los almohades a petición de los reyes de taifas que había en aquella época, porque ya los omeya habían dejado de gobernar, habían sido desplazados, y después de masacrar a los cristianos se dedicaban a masacrar a sus hermanos en la fe. Sí.
Eso también Claro. tiene que quedar claro. Y de hecho, prácticamente de todos los mozárabes que había en Andalucía, que había muchísimo, no quedó uno. No quedó uno porque se fueron corriendo al norte. Lo mismo les pasó a los judíos. Claro. A los que no mataron los almorávides y almohades, eso pues escaparon al norte, a los reinos cristianos, donde estaban muchísimo mejor tratados. Es decir, que las órdenes militares se empiezan a establecer en el sur, empiezan a tener esos territorios tan amplios, esos feudos, porque, claro, tienes que mantenerlos allí porque no hay posibilidad de tener población civil asentada. O ellos traen población civil, traen sus propias, digamos, su propia gente, sus propios vasallos. Y sobre todo para mantener a los caballeros y mantener. Sí, porque no podías traer iba a decir tomates y patatas, pero claro, eso se les llegan en el siglo XVI con América. No podías traer las alubias y los garbanzos desde Burgos. Y los que sospechamos es que cada vez que el rey mandaba llamar a las mesnadas y decía a los grandes maestres de las órdenes: oye, chicos, vamos a darnos de bofetadas, pues venían los caballeros, venían un número X de caballeros, pero ojo que a lo mejor podían ser solo 150, no demasiados, pero venían una ingente cantidad de tropas de las órdenes militares, que como las órdenes militares eran ricas, eran muchos mercenarios muy buenos, Claro. que estaban mandados por los caballeros, que eran oficiales también muy buenos, que se dedicaban a eso. De ahí que las tropas de las órdenes militares fuesen en general excelentes. Has mencionado ya varias veces los grandes maestres. Supongo que eran los jefes de las órdenes. Efectivamente. ¿Cómo se organiza jerárquicamente una orden? Bueno, para empezar, normalmente... Ese es un poco largo, pero voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Bien. Bueno, o sea, son como los generales, para entenderlo. Sí, pero ojo, porque en realidad las órdenes militares tienen dos partes. Tienen una parte, tienen la parte de los caballeros y la parte de los religiosos. Que nos llama mucho la atención la parte de los caballeros, y nos centramos mucho en ellos por el tema militar y tal, pero ojo, también había freires conventuales, había colegios mayores, había seminarios, y todo el cuidado espiritual de sus territorios lo hacían sacerdotes y freires y clérigos de las órdenes. O sea, ojo, que tienes esas cosas. Bueno, en principio la orden estaba mandada por un gran maestre, que normalmente era un caballero. Desde un punto de vista religioso, y bajo él estaba un prior, o solía estar un prior, que era los priores eran las máximas autoridades, digamos, religiosas, que solían ser sacerdotes ordenados. Después, por debajo del gran maestre, pues había una serie de cargos, como eran el clavero es el que guardaba las llaves del castillo, la llave, y era el encargado de la economía de la orden, el comendador mayor, más importante que el clavero, y algunos otros más, fundamentalmente. Si seguimos bajando, nos encontramos con los comendadores. Los comendadores, como el de... ¿Cómo se llama la obra esta de Calderón? Sí. El comendador, pero no me preguntes el título completo. Era el de Ocaña. Pues estos comendadores eran los caballeros que tenían a cargo un territorio de la orden, y sobre todo el tema de sus finanzas, los que administraban. El comendador de Fuenteovejuna. Exactamente, es lo que no me salía. Todos a una. Pues en este caso era el malo. Pues están los comendadores y por último los caballeros normales, que en principio estaban en sus conventos, pero a partir del siglo XVI, con la Buda del Casar, ya estaban con su mujer y sus hijos en su casa. Entonces, para ir ascendiendo, ¿había que hacer un examen oposición o había que irse al combate? Pues normalmente era dedocracia al gran maestre. Pero ojo, al gran maestre lo elegía un capítulo, normalmente con adquiescencia y del rey. Que más o menos que tenía el ojo bien puesto a ver quién... a ver a quién elegían de maestre, porque era fundamental para el reino. Era un poder militar, era un estado dentro de un estado. Sí. Bueno, que le podía pasar al rey de Castilla o al de Aragón lo que le pasaba al rey de Francia, que en la Edad Media, que al final dependía de los grandes nobles. Y había nobles que tenían muchísima más riqueza que el monarca francés y más poder.
Entonces, ¿qué nos va a ocurrir aquí con los Reyes Católicos? Pues los Reyes Católicos, que eran de todo menos tontos, como bien sabemos... Pero no, está saltando mucho, yo Poli. te quería Vale, preguntar exactamente dime. cuándo nacen las órdenes españolas, Poli. Vale. Pues hay discusiones de cuál es la más antigua, si Santiago o Calatrava. Pero las tenemos ya a finales del siglo XII. Santiago nace a partir de una especie de hermandad de caballeros, los caballeros de Cáceres, y que se dedican al principio a vigilar el camino que lleva Santiago y ayudar a los peregrinos, y con un carácter hospitalario, tiene hospitales también, y termina no solo protegiendo a los peregrinos, sino también luchando contra el Islam. Calatrava nace a partir de un monje, San Raimundo de Fitero, que con un compañero, Diego Velázquez, había sido caballero y era un monje, también cisterciense. Y cuando los templarios abandonan Calatrava, la vieja, le piden al rey de Castilla que se les deje la fortaleza para aguantarlo. Y por último, de otra hermandad de caballeros, la de San Julián del Pereiro, nace la Orden de Alcántara. Todas estas, digamos, van cogiendo poco a poco reglas monásticas, en el caso de Santiago, San Agustín, y en el caso de Calatrava y Alcántara, la regla cisterciense. El caso de Montesa es especial, porque la Orden de Montesa es más tardía, es de 1317, y a Montesa lo que ocurre es que cuando liquidan a los templarios, Jaime II, que no quiere que se le metan los hospitalarios más de los que tiene en su reino, crea una nueva orden con los antiguos territorios de los templarios, que es la Orden de Montesa, del Reino de Aragón. Has mencionado los templarios. ¿Cuándo estuvieron en España? Bueno, pues desde el principio, prácticamente. Tuvieron aquí encomiendas por todas partes, muchísimas en Aragón. O sea, toda la zona del Maestrazgo era prácticamente encomienda de los templarios. De los templarios. Y después sitios sueltos. También tuvieron en Portugal, es decir, tuvieron mucha encomienda. Sí, es que hay una orden que nace de los antiguos templarios en Aragón, pero creo que también pasó lo mismo en Portugal. Exactamente, la orden de Avís, si no me equivoco. Avís, la dinastía portuguesa. Eso es. Bueno, entonces las órdenes se mantienen mantienen su razón de ser durante toda la Reconquista. Sí. Y claro, la Reconquista, Dios gracias, y a Isabel y Fernando acaba a finales del siglo XV. Y llegamos a ese momento que tú hablas de la bula del casar y la desaparición de la función básica de las órdenes militares. Vale. Para entonces, los reyes católicos habían conseguido controlar a 3 de las 4 órdenes. ¿Cómo? Pues de diversas formas consiguen convencer al Papa de que les nombren administradores perpetuos. ¿Para qué? Para controlar las órdenes y que no hubiera un poder independiente, no estar mirando a ver quién es el maestre, si es a favor del rey o no. La orden Perdona, yo quisiera destacar a nuestros oyentes el poder de algunas casas nobiliarias era tan grande que, por ejemplo, unos pocos años más tarde, cuando muere Isabel, estas casas nobiliarias, pues el duque de Béjar, el conde de Benavente, tú sabrás más de estas, se alían con Felipe el Hermoso para echar a Fernando el Católico. Sí. O sea, que eran señores de muchísimo... El señor de Belmonte, del que desciende nuestro amigo Fernando Prado. Hay una carta muy curiosa, que justo cuando se estaba muriendo Isabel la Católica, no me acuerdo qué noble era, pero dice en la carta: ya las grandes casas están afilando sus colmillos como jabalíes. Como jabalíes espumarajeantes. Creo que es Mártir de Anglería el que lo escribe. Pero que es perfecto, porque ya se estaban diciendo, vamos a volver a tener monarcas débiles y vamos a volver a hacer lo que nos dé la gana. Es que Isabel y Fernando dominaron a las casas nobiliarias e hicieron una cosa que en su momento era no solo... mostraba el poder de los reyes católicos, sino que también era humillante para los nobles, que era desmocharles las tropas. Explícalo. Exactamente. Sencillamente era cuando un edificio, un castillo o algo así, una torre, llegaba a cierta altura, tenían que derribar
esa altura, quitar las almenas, etcétera. Eso se lo hicieron, por ejemplo, al padre de San Ignacio de Loyola. También, es muy común, también pasó mucho en Galicia, y si vas a Puebla de Sanabria, el castillo le pasa lo mismo. Sí. O sea, esto pasaba en toda España. Bueno, entonces quedamos en que los reyes católicos no querían poderes independientes, ni mucho menos incontrolados. Convencen al Papa para que les nombre a ellos administradores perpetuos. De 3 de ellas. De 3 de ellas, que son la de Santiago, la de Alcántara y la de Calatrava. Entonces Montesa queda Montesa exenta porque en aquel momento el gran maestre era un Borja. Y curiosamente el Papa también. Entonces probablemente no me pidas eso, Fernando, ya. Tendría algún... Y hasta Felipe II, hasta Felipe II no se incorporará a la corona, digamos. Y se incorpora como buenos aragoneses o valencianos, se incorporan siempre de un modo especial. Es decir, no las órdenes militares administradas por los reyes dependen de un consejo, que es el Consejo de Órdenes Militares. Pero Montesa no dependerá hasta el siglo XVIII, hasta los Borbones, del Consejo de Órdenes Militares. Irá un poco por eso. Y entonces los reyes españoles se van sucediendo en la condición de administradores perpetuos. Sí. Gran maestres y administradores perpetuos, sí. O sea, pero entonces tienen 2 títulos, el gran maestre y administrador perpetuo. A ver, ¿cuál es el título exactamente? El administrador perpetuo con toda seguridad. Y creo que también se les considera grandes maestres. Y entonces ellos podían elegir a los caballeros que entraban en las órdenes. Era más complicado que eso. Porque llega un momento, ya antes, en época de los maestres, se solía pedir que el caballero tuviese nobleza, tuviese hidalguía de sangre. Eso, cuando ya en época de los reyes católicos y después mucho más con Carlos V, digamos, se estructura. Se estructura en el sentido de que tú, para poder ser caballero de unas 4 órdenes militares, tenías que demostrar hidalguía de sangre por parte de tu padre y de tu madre, digamos. Y para eso, el Real Consejo veía tu solicitud. Y entonces en este país hay que presentar solicitudes impresos para todo. Pero no sabes hasta qué punto. Porque entonces lo que hacía el Real Consejo es coger a un caballero y a un clérigo de la orden que tú quisieras enterar y los enviaba al lugar donde eras originario y donde eran originarios tu padre y tu madre a investigar. Si eras de buena sangre, y si tus antepasados eran hidalgos de sangre, y si no tenías mezcla en aquellos tiempos, te decía, de moro y de judío, y ese tipo de cosas. ¿Y tu conducta también? Limpieza de sangre. ¿También? La conducta, efectivamente, y que no fueses penado por la Inquisición, ni tuvieras antepasados penados por la Inquisición, etcétera. ¿Pasaba lo mismo en las otras órdenes militares europeas? Por lo que tengo entendido, en la de Malta sí. Pero ojo, las de Malta, las pruebas eran bastante... no eran iguales en unos países que en otros. Pero que la mayoría de los países, por lo menos en Italia, Francia, España, eran muy similares. Y muy similares a lo que os he contado. Ojo, el proceso se podía demorar años. Y a veces, cuando los informantes no encontraban pruebas suficientes, en vez de decir que no, dejaban dormir el expediente. Casi peor, ¿eh? Casi peor. Porque claro, se podía hacer alegaciones por parte del solicitante. No. Era el Real Consejo actuaba como un tribunal sin recurso. Y ya está. Tonterías las justas, por así decirlo. O sea, se controlaba muy severamente el acceso. Lo que aumentaba las ganas de querer ingresar en ellas. Exactamente, porque resulta que las órdenes militares eran el top. A partir del siglo XVI fueron el top de la nobleza española. Si tú querías demostrar tu hidalguía de sangre, tú podías ingresar en X asociaciones, órdenes, etcétera, etcétera, nobiliarias, pero el top era las órdenes militares, y si ingresabas en una orden militar ya podías saludar y decir, bueno, ya soy top, de la pata del cielo. Claro, por encima de las órdenes, en esta escala, pues estarían los títulos nobiliarios, los títulos del reino, y ya por encima la grandeza, ¿no? Por así decirlo, pero ojo, porque en el ceremonial de la corte, los caballeros de las órdenes militares y los grandes de España
estaban cuasi igualados. De ahí la importancia. ¿Como cuántos caballeros podía haber entre las 4 órdenes del siglo XVI, XVII? Vamos a ver, es que en el siglo XVII hay una... Felipe IV hincha mucho. Y es difícil de calcular. Entre las 4 300... ¿Solo 300? Solo 300. Bueno, claro, sería un cargo, un honor demandadísimo. Bastante demandado. Porque era un honor. Era al final, ya se convierte de ser una actividad militar y guerrera a, digamos, un honor. Un honor. Y el final de una carrera, a veces militar, a veces burocrática. Sí, cortesana. Exactamente. Era el mayor premio que te podía dar el rey, un hábito. Entonces, por ejemplo, Velázquez, ¿cómo consigue entrar? Porque creo que tuvo problemas, porque claro, decían, no, es que es pintor y tal. Limpieza de oficios. Una de las pruebas que te exigían el Real Consejo era que no hubieras trabajado con tus manos, lo que llaman limpieza de oficios. Ajenas. ¿Qué ocurre? El Real Consejo tuvo graves discusiones entre sus miembros diciendo sí, Velázquez, que el rey estaba empeñado en meterlo, que sí probaban porque realmente sus antepasados eran hidalgos de sangre, si por el hecho de trabajar mecánicamente con sus manos podía entrar o no. Normalmente la opinión del rey solía imponerse. Es decir, allá van leyes doquier de reyes. Exactamente. A veces el Real Consejo refunfuñaba, se negaba a firmar cosas, gruñía y tal, no sé, pero al final el rey es el rey. Oye, Hipólito, ¿qué diferencia hay entre las órdenes religiosas y las órdenes de caballería como el Toisón de Oro? Vamos a ver. Las órdenes de caballería, con tipo Toisón de Oro, la Jarretera, sí, que son muy honoríficas, básicamente te hacen caballero. Y punto. No tiene detrás un significado religioso y no haces votos religiosos. Vale. Ni tienes obligaciones religiosas. Por ejemplo, en las órdenes militares tenemos 5 fines, que son la santificación personal, el culto divino, la defensa de la fe, un fin benéfico y un fin cultural. Y lo que os he contado antes de cómo eres el ceremonial de ingreso, sí, el cruzamiento, pues no tienes la segunda parte, no tienes la toma de hábito, porque allí no hay nada religioso. Digamos, o lo religioso es muy secundario. Eso es una orden de caballería, o sea, prima lo caballeresco. Una orden religiosa, pues obviamente ahí no te cruzan, ahí no tienes nada, absolutamente nada caballeresco. ¿Qué son las órdenes militares? Las dos cosas. No sé. Y las dos órdenes, las militares aunan las dos cosas, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces, el Toisón de Oro también exigía a sus miembros estar dispuestos para el combate, porque creo que entre uno de sus fines estaba la conquista de Jerusalén. En fin, en principio sobre el papel sí. Otra cosa es que el rey te llamara. ¿Qué va a ocurrir con las órdenes militares, por ejemplo? Las órdenes militares en el siglo XVIII, partes de sus rentas, teniendo en cuenta que la mayoría de sus caballeros ya tenían mucha edad, porque eran premios. Digamos, cuando el rey los llamaba para combatir, pues iban poquitos, el resto mandaba sustitutos. Y entonces, con sus rentas, se formaron los modernos regimientos de las órdenes militares. No sé si sabéis que hay regimientos que tienen el nombre de órdenes militares, orden de Montesa, no sé. Y su origen es eso. Y sus oficiales eran todos caballeros, etcétera. Ya, lo mismo pasaría en Europa, como estamos hablando. No exactamente, porque en nuestro caso es especial, en el sentido de que nosotros teníamos, tanto en Portugal como en España, un montón de órdenes militares porque éramos primera línea de la Reconquista. Y esas pues las seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Además, Carlos V acoge la orden de los caballeros de Malta, que no eran de Malta en ese momento, creo que fueron expulsados por los turcos de Rodas, y Carlos los asienta en la isla de Malta. Efectivamente. Con la obligación de combatir al Islam. Sí, y lo hace muy bien, porque desde Malta
digamos, van a la orden, desde la Isla de Malta, la orden de Malta va a ser la pesadilla, una de las pesadillas de los turcos y berberiscos. Bueno, es que en el último ataque español contra el nido de piratas que era Argel, y que lo destrozan, además lo dirigió Antonio Barceló, a quien le tenemos que dedicar un programa, había barcos, creo que portugueses, y de la orden de Malta. Efectivamente. Que ahí se acaba con la piratería berberisca, tienen que someterse y firmar un tratado de paz con España porque les habían destrozado, y sin embargo, Javier, como ya hemos contado aquí alguna vez, el maldito Napoleón crea un vacío de poder en toda Europa, sobre todo en el Mediterráneo, y claro, aprovechando que han desaparecido las armadas pues napolitana y española, pues los piratas berberiscos pues vuelven por sus fueros. Es que también Napoleón, como hemos dicho aquí más de una vez, claro, Napoleón se carga el Sacro Imperio Romano Germánico, se carga la República de Venecia, se carga la República de Génova y se carga la Orden de los Caballeros de Malta. Se carga la isla de Malta. Pero se carga la isla de Malta y provoca un caos en la orden, al quedarse sin el territorio base. Un caos que hasta finales del siglo XIX no saldrán, porque además va a ser un momento en el que los distintos monarcas van a aprovechar y dicen, se han quedado sin maestre, está la orden de caos. ¿Quién mejor que yo? Voy, claro. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, Carlos IV y después Fernando VII y Isabel II se quedan con la orden de Malta y hacen una especie de orden civil de Malta y tal. Pero vamos, ya con Alfonso XII se reunifican todas las órdenes de Malta y ya se reconduce el tema. O sea, porque además la orden de Malta pierde el territorio porque Malta la acaban conquistando los ingleses. Claro, sí. ¿Les expulsan a ellos también o no les dejan retornar los ingleses a Malta? Que no. Sí ha retornado la orden de Malta a Malta ahora que son independientes, que es un país que es un país, pues la moderna República de Malta pues les ha dejado parte de las estructuras defensivas de la propia orden, pues se las ha dejado para esto que tengan tuyo y que te quitamos te lo devolvemos. Qué buenos somos, oye. Además, en la bandera de Malta aparece una cruz, pero no es la cruz de Malta. Sí, creo que es la cruz Victoria. No lo sabía. Fíjate. Pues eso, compruébalo, porque la cruz de la Orden de Malta es una cruz de brazos hendidos, mientras que la cruz que aparece en la bandera de Malta es la cruz Victoria que le concedió el gobierno británico por su resistencia ante el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, entonces llegamos al siglo XIX, la Orden de Avis en Portugal sigue funcionando, desaparece. La orden, los portugueses lo que hacen, con sus órdenes es que digamos, los gobiernos liberales las absorben y las convierten en estatales. Entonces pierden, digamos, su sabor, por así decirlo. Aquí en España no. Claro, aquí en España Carlos III es el que crea la orden que lleva su nombre como orden de mérito, de honor, del Estado. Y aquí quedan las órdenes militares durante los siglos XIX y XX. Las desamortizan, no les dejan casi nada. Al desamortizarla, muere toda la parte eclesial de las órdenes militares. Solo quedan algunas monjas. Quedan monjas calatravas y quedan comendadoras de Santiago. Que llevan la cruz, en su hábito. Y a día de hoy, pues hay 3 conventos de calatravas y 2 de monjas de Santiago. Y queda poco más, que quedan los caballeros, que es lo que sobrevive, gracias a la corona. Porque lo que es el Estado quiere crujirlas, y en cuanto hay una república, lo primero que hacen es ir a por las órdenes militares, raca. Pues es verdad, hay algunos cuadros del siglo XIX de cortesanos, incluso no sé si hay de algún monarca, que aparecen con el hábito. Sí. O sea, que se seguía manteniendo. No solo se seguía manteniendo, sino que Alfonso XIII hace una pequeña edad de oro de las órdenes militares. De hecho, vamos a ver, que había a finales del siglo XIX, pues como mucho 60 caballeros. En 1931 son 350. Es decir, hay una subida porque Alfonso XIII las vuelve a poner muy de moda, y Alfonso XIII era un nostálgico. Y, por ejemplo, hizo que los oficios de Semana Santa de la familia real fuesen los de las órdenes militares, allí en la iglesia de las Comendadoras de Santiago de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
Es decir, las crujen, pero sobreviven. Bueno, y por cierto, la Iglesia también les quita todas sus jurisdicciones y las reúne en un obispado, que es el Obispado de Ciudad Real, y actualmente, a día de hoy, el obispo de Ciudad Real sigue siendo el obispo prior de las órdenes militares. En la novela Madrid de corte a Checa, magnífica, de Agustín de Foxá, que era aristócrata conde de Foxá, cuenta al principio que uno de los personajes aparece, describe su cruzamiento en una iglesia de Madrid, y uno de los que están ahí asistiendo al cruzamiento, pues dos personas, dos señoras, no me acuerdo exactamente de la escena, y dice, no, es que Miguel se está cruzando porque quiere casarse de uniforme. Ah, bueno, eso es muy común, sí. Claro. Esa frase la he oído muchas veces. Bueno, yo creo que el uniforme de órdenes más famosas que conocemos los españoles, sobre todo los de la edad que tenemos aquí, la edad que tenemos los que estamos aquí, es el del Marqués de Villaverde cuando se casó con la hija de Franco. Pero ese no se casó de maestrante, no me hagas mucho caso. Bueno, yo sé que se casó con un uniforme. Eso sí, era una cruz muy rara, no era una cruz de orden militar. Tienes razón. Ay. Pero llevaba el bicornio con plumas, capa y botas. Yo creo que se casó de uniforme de maestrante de Sevilla, pero no me hagas mucho caso, que a lo mejor estoy metiendo un patón de estos descomunales. Bueno, entonces Alfonso XIII revive las órdenes militares destrozadas por los liberales y por los papas. Todo hay que decirlo. Es que a ningún poder le gusta tener competidores. Llega la República. Tú me dijiste, y me llamó mucho la atención, que las órdenes militares tenían despacho en el Ministerio de la Guerra. Sí, el de la Guerra y el de Justicia. Y Azaña les echa patadas. ¿Por qué tenían estos despachos? Porque eran instituciones del Estado y lo llevaban siendo desde el siglo XV. Y tenían una biblioteca propia con libros de cuestiones genealógicas donde podían consultarlo los informantes, y la biblioteca estaba abierta al público, tenía un bibliotecario y todo. Es decir, eran parte del Estado. En el 31 Azaña los expulsa y da un decreto de disolución civil de las órdenes militares, o más que disolución civil, lo que al día siguiente vuelve a sacar otro decreto que dice, bueno, sí, le he disuelto las órdenes militares, él no tenía ningún poder para disolverlo a todo esto, y les aconsejo que se hagan asociaciones para poder defender su biblioteca, sus bienes, los pocos que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hacen las órdenes militares, se tenían que convertir en asociaciones, por ejemplo. Pero las órdenes, ya te preguntaremos por ellos sobre la actualidad, pero en ese momento, principios del siglo XX, ¿no exigían a sus miembros que las dotasen de alguna manera económicamente para sobrevivir? Sí, obviamente tienes que pagar una cuota, siempre, pero ten en cuenta, 350 miembros no te da para mucho. O sea, esto no es como esos clubs de golf que te exigen 100.000 euros para entrar y demás. Eso era antes ya, ¿eh? Eso era antes, vamos. Ten en cuenta que ya a principios del siglo XX, no teniendo prácticamente bienes, las órdenes militares bastante hacían. Es decir, tenían un hospital en Santiago, un hospital totalmente caritativo. En Santiago, no, perdón, en Cuenca, el Hospital de Santiago de Cuenca. Y por otra parte, hacían un montón de temas relacionados con los militares. Es decir, daban dinero para hospitales de lisiados por la guerra de África, apoyaban a los regimientos de las órdenes militares, cementerios de caídos en la guerra de África, monumentos, etcétera. Oye, Hipólito, su auge está claro que fue anterior al siglo XIX. En el siglo XIX empieza claro su declive. En el XX, con la Segunda República, aquellos son disueltas. ¿Qué pasa durante la Guerra Civil y qué pasa con posterioridad? Bueno, durante la República, digamos, obviamente las órdenes militares no estaban no solo nada cómodas, sino que activamente en contra. Sí, sí. Y en el año 36 su sede, que estaba aquí en la calle de la Bola, es convenientemente saqueada por las milicias. Y la mayoría de los caballeros lucharon a favor del bando franquista en la guerra civil.
De hecho, nos quedan 15 minutitos. al obispo de las órdenes militares, Monseñor Estenaga, que era de Ciudad Real. Que era de Ciudad Real. Recuerdo, sí. Y que era caballero de Santiago, lo fusilan. Y hoy es beato, a día de hoy. Junto con su secretario. Fusilado es asesinado, ¿no? Sí. Por los milicianos. Claro, con esa carta de presentación, lógicamente, los miembros de las órdenes de caballería o militares, pues lógico que se pasaran al bando nacional. Le matan al obispo allí en Ciudad Real. Allí en Ciudad Real. En su diócesis. ¿Vale? Y entonces, y puedes ver y los uniformes de la época, ves algunos que llevan las cruces. Uh-huh. ¿Qué ocurre en época de Franco? En época de Franco ocurre algo muy divertido. Esto que os voy a llamarlo de una manera. Esto que os voy a contar es tradición oral. Todavía, como investigador, todavía no lo he encontrado por escrito. Cuando termina la Guerra Civil en el 39, alguien del Real Consejo propone al general Franco y al general Aranda para caballeros de Santiago. Entonces el Real Consejo está feliz y contento, pero llega un veto. El veto no sabemos si fue del Papa o de Alfonso XIII, que hasta el año 41 está en Roma. Sí. Y bueno, y Franco se coge un rebote impresionante. ¿Qué va a ocurrir ahora con las órdenes militares? Las órdenes militares van a seguir, pero por su mecánica la única manera de que se pudieran nombrar nuevos caballeros es que hubiera un rey, o bien que el obispo de Ciudad Real, que sucediera a Monseñor Estenaga, fuese caballero. Franco va a evitar completamente que el obispo de Ciudad Real sea un caballero y va a haber durante los años 50 una serie de comisiones para vuelta al estado de las órdenes militares y tal, no sé qué. Franco recibe a los caballeros, les da buenas palabras y tal, y no hace nada. Entre otras cosas, porque las órdenes militares son un refugio de viejos monárquicos, donde yo he visto en las actas hablar de su majestad el rey Don Juan III, por ejemplo. Esos, son monárquicos, sobre todo a partir de los 50, duros, lo que queda. Y están a punto de extinguirse. Se van muriendo caballeros, no hay reemplazo. Total, que, por ejemplo, Caballeros de Alcántara, en 1980, cuando ya su majestad el rey Don Juan Carlos I las vuelve a hacer caballeros, quedaba uno. Quedaba uno, además, que muy divertido, porque en los Reales Consejos se decía, la orden opina que... Y la orden era él. Solo quedaba él. Eso por daros un ejemplo. O sea, seguían las instituciones con este Real Consejo, pero no había renovación de los miembros. No había renovación, porque Franco, digamos, yo creo que por alguna razón, sea lo que os he contado, que sigo diciendo, no he encontrado documentación, como historiador me muevo con documentación, o sea, por alguna razón fue dejando que muriesen solas. Pero, bueno, es como esa... yo creo que Franco sabía muy bien lo que hacía, tenía algún motivo, a ver si eres capaz de explicarlo algún día, encuentras alguna prueba. Pero hay otro dato curioso de lo fino que hilaba Franco, y es cuando Don Juan le ofrece el toisón de oro y Franco lo rechaza. Y le dice, bueno, debéis informaros mejor, Alteza, tal, seguro que hay algún experto que os puede informar. Él ya sabía que Franco, claro, solo el rey podía conceder el toisón de oro. Luego, si aceptaba el toisón, el collar, dado por Don Juan, le estaba reconociendo como el rey. Efectivamente. Entonces Franco en las fotos de más que estaba con más uniforme, lleva así un collar estilo del collar del toisón de oro, pero no es esa orden, es la orden del Espíritu Santo que da el Papa. Sí, porque hay que recordar que Alfonso XIII nunca abdica, se va, pero no abdica. Fíjate, ¿crees que el veto pudo venir del propio Alfonso XIII, a pesar de que Alfonso no se sabe, pero lo que se estoy contando es puramente oral, ¿eh? Sí. O sea, es decir, que a lo mejor no es correcto. Pero hubo un veto. No se sabe si llegó de la Iglesia o llegó de Alfonso XIII. Qué curioso. O podría ser cualquier otro miembro, o solo pudo haber llegado de ellos. Solo eso. Esto no es un club de pueblo donde pones bolitas, no. Eso, ¿tú tienes derecho a entrar o no? Sí, vale. Sí, pero ningún otro miembro tiene derecho a veto. Tiene que ser, o en este caso era o el Papa o Alfonso XIII. Hombre, para que te veten el Real Consejo es que tienes que tener un comportamiento público muy malo.
Uh-huh. Es decir, no, pero quiero decir que es curioso que en esta época en la que estamos hablando, igual Alfonso XIII estaba molesto porque a su hijo se le rechaza en el frente y se le manda, pero que era difícil, ¿no? Siempre se ha dicho que Franco era un monárquico, ¿no? Que Alfonso XIII fue el padrino de su boda, entonces, y por otro lado, la Iglesia que vetara a Franco también sería complicado, ¿no? Y más en esa época, claro. En los años 40, ¿no? Pero vamos, que todo es posible, ¿no? Bueno, entonces llegamos a las órdenes en la actualidad. Cuando hay imágenes de Juan Carlos con las 4 cruces en el pecho, además siempre ordenadas de la misma manera, porque eso que representa su condición de gran maestre. De gran maestre, las 4 órdenes. De las 4 órdenes militares. ¿Y don Felipe se le ha visto alguna vez con las 4? Sí, con las 4, y además don Felipe fue nombrado caballero de Santiago en Uclés en algún momento de los años 90, no me acuerdo exactamente. Y nos dio un buen discurso de estos de hay que ser modélicos, etcétera, etcétera. Me acuerdo perfectamente. Y sí, y es el que nombra, por ejemplo, al decano del presidente del Real Consejo. En este caso está su primo, el duque de Calabria. Y vamos, y es sigue siendo nuestro administrador y gran maestre. Hipólito, ¿y cuáles son las normas ahora? Porque antes nos hablaba de castidad en el matrimonio, pobreza de no hacer ostentación. ¿Siguen siendo las mismas? Esas? Sí, siguen siendo válidas, en principio. Oye, mencionaba al principio el gran patrimonio artístico y archivístico de las órdenes. Sí, claro. Háblanos un poco de él. Bueno, artístico, no sé por dónde empezar. Archivístico. Bueno, vosotros tenéis una iglesia en Madrid, en la Orden de Montesa. Realmente. No, la Orden de Montesa no. La Orden de Montesa tuvimos, pero hace mucho tiempo. Hay una iglesia en la que cuelgan vuestras banderas. Sí, pero esa es la de las Comendadoras de Santiago. Y también hay otra que fue de la Orden de Calatrava, de unas Comendadoras de Calatrava en Alcalá. Las dos las utilizamos para nuestros ceremonias, pero ojo, no son nuestras, son del obispado, por así decirlo. En las Comendadoras de Santiago, el resto del convento es de las monjas Comendadoras de Santiago. O sea, que estáis de prestado. Estamos de prestado. Ahora mismo, actividades que realizamos, por ahora la más fuerte es el premio Órdenes Militares. Órdenes Españolas. Porque últimamente el término militares no podemos utilizarlo porque no somos exactamente militares. Entonces se nos ha pedido que pongamos órdenes españolas. El premio Órdenes Españolas, que es la especie de Nobel español a la historia, que ya va por 2 ediciones. Digamos, por ejemplo, se lo hemos dado al famoso hispanista inglés John Eliot. Y bueno, y es, yo creo que el premio más prestigioso de la historia ahora mismo en nuestro país. Más actividades: soportar a la Iglesia en nuestros antiguos territorios. Eso de soportar, ¿en qué sentido? Soportar ha quedado muy mal. Es decir, ayudar a la Iglesia en nuestros territorios. Por ejemplo, nosotros tenemos una especial relación con el pueblo de Montesa y con la iglesia de Montesa, donde pues ayudamos con un pequeño museo que es de la iglesia, aportando cosas y obviamente ayudando financieramente lo poco que podemos a la iglesia allí. En el caso de las otras órdenes, pues tienen sus propias zonas donde echan una mano y ayudan en temas culturales, patrimoniales, etcétera. Especialmente impresionante es el tema del Hospital de Santiago de Cuenca, porque durante el COVID los caballeros se movilizaron, es una residencia de ancianos actualmente, se movilizaron para ayudar a este hospital a que funcionara, porque obviamente se pasó muy mal, pero muy mal. Oye, ¿hay algún otro museo o archivo en Madrid o en alguna otra ciudad al que se pueda acudir? Bueno, casi toda la documentación de las órdenes militares españolas está en el Archivo Histórico Nacional. Pero ahí están los expedientes, los caballeros, y si nos metemos en el portal Pares, que es del Estado,
pues si alguien tiene un antepasado caballero, pues ahí está su expediente. Y con un poco de suerte está digitalizado, lo puede ver. O sea que podemos ver los expedientes de Velázquez y de Quevedo. Exactamente. El de Velázquez no lo sé. El de Calderón de la Barca, por ejemplo, sí. El de Quevedo creo que también. El de Calderón de la Barca lo he visto yo y está digitalizado. Exactamente. Y esos expedientes tendrían docenas de folios, ¿no? Exactamente. Ten en cuenta que eran los dos informantes yendo a los vecinos que fuesen caballeros de la zona a preguntarles, a hacerle un cuestionario de preguntas, si eran conocidos, si se conocían a su padre, si conocían a su madre. Entonces eso te da una información maravillosa. Oye, Hipólito, ¿cuál es la relación de las órdenes con las reales maestranzas? Si es que hay algún tipo de relación. Ninguna. Es decir, relación. son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las reales maestranzas son agrupaciones de jóvenes nobles para entrenarse a caballo. Además es un tema muy divertido, porque esto empieza a finales del 17, principios del 18. Para entrar en una maestranza tú tienes que demostrar efectivamente también que eres noble, y tú lo que hacías es que te entrenabas a caballo para entrar en el ejército, etcétera. ¿Cómo te entrenabas a caballo? ¿Cuál era la mejor forma de entrenarse a caballo? Con los toros. Con los toros. Claro. ¿Y qué ha ocurrido? Que las maestranzas terminaron controlando las plazas de toros de sus ciudades. Especialmente las andaluzas. Y las 3 maestranzas andaluces, cada una controlaba su plaza. La de Granada no, porque en el 19 se le quemó. Pero la de Ronda y la de Sevilla, que son las asociaciones nobiliarias más ricas de Europa, controlan cada una su plaza. La maestranza de Valencia tampoco, porque como buenos patriotas, en 1808 vendieron lo que iba a ser la plaza de toros y todos los corrales para armar un regimiento y luchar contra los franceses. Un regimiento de caballería, que la mayoría eran caballeros maestrantes, el cual hizo una carga casi suicida contra los franceses y quedaron muy pocos. Yo, metiéndome un poco con los andaluces, suelo decir que, claro, los valencianos al luchar contra el invasor y al ser patriotas, se quedaron sin plaza, se quedaron sin dinero. Y en el sur... No, pero me estoy metiendo. Eso que estoy haciendo es una exageración y... Bueno, yo estuve hace unos años en Ronda con la familia de visita. Estuvimos en el Parador junto al Tajo, y hay que decir que la plaza que tienen ahí es impresionante. No solo la plaza, sino lo que se mueve en torno a la plaza. Porque, oye, eran principios de enero y había gente practicando, había visitas, había... el museo. Sí. Pues no hay tiempo para más. Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, yo creo que ha sido un placer escucharte hoy hablando de las órdenes militares, y sobre todo ha sido muy clarificador, ¿no? Nos ha sacado de muchas dudas, mucha confusión en la que estábamos nadando. Así es, y las órdenes son un resto de la historia de España que tenemos que mantener cueste lo que cueste. Y cuidar, efectivamente. Efectivamente. Y ahí nuestro amigo Poli hace una gran labor, modestamente, ¿no? Bueno, se intenta. Pues Poli, mil gracias por haber participado en este programa en Cita con la Historia en los micrófonos de Radio Ya, Gracias a vosotros y feliz de estar aquí. Volvemos, Dios mediante, Pedro, la próxima semana. Dios mediante, y ahora sí, más que nunca, si el gobierno lo permite. Eso es. Volvemos. Muchísimas gracias por estar ahí siempre, pero nos volver Dios mediante la próxima semana aquí a Cita con la Historia.